Ha comenzado el Festival de la Saturación Futbolera. Un domingo, el segundo día de competencia apenas entre Mundial de Clubes y la Copa Oro, va a tener 7 partidos. Sí, 7 partidos de fútbol en un solo día. Y habrá que verlos todos. Y además le vamos a meter por ahí, si quieren, el playoff por el ascenso en la liga, que está buenísimo. Oviedo contra Mirandés. Eh, ¿Será demasiado? Pues eso tendrían que haberse puesto a pensar cuando armaron el calendario aquellos que pensaron que el Mundial de Clubes de 32 equipos era una muy buena idea para meterse en el camino también de la competencia de la Confederación, a donde se va a jugar el Mundial el próximo año. No digo que sea un intento de sabotaje, ni mucho menos, sino simplemente aprovechar lo que tiene Estados Unidos como mercado, que ha dejado igual la sensación de ser un mercado capaz de soportar dos grandes eventos como lo son el Mundial de Clubes y una Copa Oro, al menos en el fútbol. Y después habrá que sumarle que hay finales de la NBA, finales de hockey, y Estados Unidos tiene suficiente capacidad para aguantar, si la gente quiere, los eventos que quiera organizar. Nos vamos a meter en el fútbol directamente, pero primero poca asistencia de público, menos de la que se podría haber esperado para un partido inaugural, y en Miami sobre todo. Habrá que recordar que a los estudiantes de Miami-Dade College, por ejemplo, si comprabas un boleto por $20, te regalaban 4 para el Mundial de Clubes, para el partido inaugural entre el Inter Miami y el Al-Ali de Egipto, que habrá que decirlo también, estuvo cerca de salir con una goleada solo en la primera parte, de no ser por la gran actuación de Óscar Ustari. Ya el segundo tiempo se emparejó y el Inter Miami hasta mereció quedarse con los primeros 3 puntos, pero si nos quedamos solo con la imagen de la primera parte, el Al-Ali era un equipo lo suficientemente superior como para que al Inter Miami le generasen suficientes preocupaciones también, y que de nuevo Óscar Ustari fuera la gran figura del partido, la defensa del Inter Miami, hasta que no entró Weigand en el segundo tiempo. La realidad es que lo que hacía era una frontera abierta para que pasara por ahí cualquier intención de ataque, y cualquier intención de ataque terminaba generando un enorme peligro. Ustari, la gran figura del partido, por lo que le salvó en el primer tiempo. En la segunda parte, insisto, hubo suficientes ocasiones como para pensar que al menos el Inter Miami podría considerar que merecía un poco más de lo que dejó el resultado. Pero hablemos del arranque de la Copa Oro. Si de público hablamos, 50.000, más de 50.000 en el SoFi Stadium. Le costó igual arrancar, digamos, a que las puertas permitieran el ingreso de buena parte que se quedaba todavía afuera del estadio, pero SoFi Stadium dejó una muy buena imagen en el primer partido, y el césped del terreno de juego en impecables condiciones. Lo veíamos desde arriba, se veía fantástico, parecía una mesa de billar, pero eso suele suceder también en este tipo de torneos, a donde el césped se mira muy bien, verdecito. Es más, Guillermo Ochoa, el torneo pasado, nada más que el torneo pasado, recordó que en la cancha las pintaban. En esta ocasión el césped se ha mostrado en unas condiciones insuperables, creería, insuperables para lo que ha sido la historia de la competencia en estadios de NFL. SoFi Stadium, estadio de la NFL, de los Rams, y que será además sede del próximo Mundial, va a invertir y muchísimo en un sistema de riego y de mantenimiento de la humedad, de las condiciones ideales de humedad en un estadio de nuevo cerrado, con el clima húmedo y caliente, además de Los Ángeles, en el verano sobre todo, que es muy difícil de controlar cuando adentro va a residir un césped que tiene que ser la carpeta para la alfombra para una Copa del Mundo como la del próximo año. Pues esas pruebas las está pasando, y con creces, este estadio, después de lo que mostraron en la Final Four de la Nations League en marzo, y lo que han dejado ahora en este partido inaugural de la Copa Oro entre la selección de México, que lo gana 3-2 sobre República Dominicana. Un partido que nos deja hablando primero del perdedor, porque creo que sale ganando y muchísimo el equipo de Marcelo Nebelev, un conjunto que no contaba con Mariano Díaz, si por nombres nos vamos, ni con Junior Firpo, este último lesionado. El primero, cuentan que estaba en proceso de negociación
de un acuerdo con un club. Hay unos quien dice club europeo. En Colombia, particularmente el Bucaramanga, por ejemplo, ya estaba hablando de su fichaje. En México también se ha mencionado el fichaje de Mariano Díaz, el delantero que pasó por el Lyon con más de 30 goles en una temporada, después por el Real Madrid. No se ha asentado en el último año, salió del Sevilla, no tenía equipo, entraba a la lista de convocados para este torneo, el primero en la historia de República Dominicana, el primer torneo de Copa Oro, y la sorpresa es que no entró, sigue estando en la lista, pero no estaba ni siquiera en los Estados Unidos para el primer partido ante México. ¿Le podrían haber necesitado? En el papel uno habría pensado que ni falta les hacía, porque habría sido un equipo en el papel que se iba a tirar atrás, que iba a aguantar a México lo más posible, y en el papel, por fortuna, no juega, y por fortuna vimos a un equipo ordenado, valiente, comprometido, con un muy buen estado físico, con futbolistas que dieron todo y además no se expusieron, eh, dejaron su posición para comprometerse con la idea del equipo. El caso de Peter Federico González, por ejemplo, jugador del Getafe, antes en el Valencia y del Real Madrid Castilla. Peter Federico jugó un partido excepcional. Nos tenemos que quedar con otra figura en el partido, pero ya eso más adelante. Pero es que el jugador de la República Dominicana se entregó, jugó de extremo, jugó de mediocentro, jugó de mediocampista central, más defensivo. Fue un equipo que sabía perfectamente el rol de cada uno de sus jugadores. De nuevo, ordenadísimos. A minuto 40 el partido 0-0. Yo lo decía en la transmisión, este tablero lo está ganando el técnico argentino del conjunto dominicano sobre Javier Aguirre, que encontraba, sí, muy buenos futbolistas, de muy buen cartel, militan en muy buenos equipos, pero que colectivamente no estaban dejando el orden que sí mostraba el cuadro de la República Dominicana. Y por eso me pareció, al margen del resultado, el mejor equipo ayer, el mejor equipo en colectivo ayer en el partido que jugaron en SoFi. A México le costó una barbaridad cerrar el compromiso, hace muchos cambios que en nada cambian al equipo, que no lo ordenan, que al contrario lo hacen verse peor. Entra Charly Rodríguez para mí, la figura del partido. Muchos le criticaron después, pero para mí Edson Álvarez, cuando estaba de medio centro, le daba orden al equipo. Se han quedado muchos con el relato de que tiene mala salida, de que frío, etcétera, etcétera. Le tiran muchísimo estiércol a Edson Álvarez y terminó para mí siendo el futbolista que cuando México tuvo la pelota, no el control del partido, la pelota mejor y más sentido le daba al juego. Posteriormente, de ahí adelante, de Edson Álvarez para adelante, a México le cuesta una barbaridad generar espacio, no hay diferencia sobre los costados, no hay un futbolista que genere espacios por fuera. Orbelín Pineda termina jugando de afuera hacia adentro y se atasca. México buscaba por dentro a los dos Jiménez, a Santiago y a Raúl, vuelve a arrancar con ellos, se combinaron una vez y esa combinación terminó en gol. Y valga el paréntesis, un gol que yo no grité. ¿Saben por qué no lo grité? Porque pensé que estaba en fuera de juego. Un error grosero de mi parte y por eso me disculpo. De verdad me disculpo con aquellos que pensaron que no lo quise gritar, que me parece también una ridiculez enorme llegar a ello. Pensar esto, digo. Pero me disculpo porque para un relator todo lo que va dentro de la línea o lo que cruza la línea de gol se debe gritar, y yo en esa me equivoqué. No grito los goles en propia puerta cuando así me da chance de no hacerlo, porque me parece es tirar limón sobre la herida. Pero lo de ayer yo todavía me sigue pesando y me va a pesar por muchísimo tiempo. Y por eso nada más quería hacer ese paréntesis. Pero solo una combinación entre Santi Jiménez y Raúl, que terminó justo en el gol de Raúl Jiménez, que pasa por debajo de las piernas de Xavier Valdés, otra de las figuras del compromiso, que tuvo una tajada gigantesca en el primer tiempo para evitar un gol de Raúl Jiménez. La diferencia muy corta pudo ser mayor en la primera parte, cuando México tenía mucho más del balón. Xavier Valdés, insisto, intervino, después llegó el gol de Edson Álvarez para abrir el marcador. Pero pudo ser mayor la diferencia de México. Termina pidiendo la hora al final en una muy pésima gestión, no de los cambios, porque parece hacerlos como corresponde Javier Aguirre, pero sus futbolistas no le responden.
pueden tirar también mucho de lo que quieran a Javier Aguirre. Para mí la gran responsabilidad pasa por futbolistas que están sobrevalorados y que no saben entender lo que significa vestir a un año del Mundial la camiseta de un equipo que va a ser sede de la Copa del Mundo. Esto mismo lo podríamos decir del equipo de Estados Unidos, pero ya lo diremos cuando jueguen ellos.